20. Mateo capítulo 20. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 20, desde el 1. Bien, yo sé que tienen ahí el número 20, así que hagan de cuenta que no está ahí, sáquenlo ese número 20, y vámonos un poquito más arriba, en el capítulo 27 del capítulo 19. Desde el 27 del 19. Bueno, quiero que veamos el contexto de cómo va derivándose la enseñanza de Jesús para su audiencia en ese momento. Dice el versículo 27 de Mateo 19. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os tendréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Antes de esto, Jesús confronta a un joven rico que quería ganar el cielo a través de las buenas obras. Y Jesús le dice que cumpla todos los mandamientos. Y el joven rico se va triste porque él sabía que no lo podía hacer. Y luego Pedro ve eso y dice: y Señor, ¿nosotros qué vamos a recibir? Pedro estaba midiendo sus méritos versus la gracia de Dios. Es como decir: yo hago más para Dios y Dios me da más para mí. Como un intercambio. Era una mentalidad judía, hacer las obras para recibir la gracia de Dios. Una mentalidad legalista. Y entonces Jesús no le reprende y le dice: sí, Pedro, vas a recibir 10,000 veces más de lo que recibes ahora por lo que estás haciendo, por lo que has negado y has tomado tu cruz y me estás siguiendo. En el otro lado del cielo, en la eternidad, vas a ser recompensado 10,000 veces más. Aparte de que sos salvo por gracia, vas a tener mayor recompensa. ¿Se dan cuenta? Jesús no lo recrimina. Y entonces Jesús quiere ser un poco más metódico y narra una parábola de los obreros de la viña, que por cierto, ese título yo le pusiera el capataz de la viña, porque se trata sobre el capataz. Bien, ahora vamos al versículo 1 de capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, al día los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña, y yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, y aquí este es el punto central de la parábola, esta parte. De aquí se desgrana toda la enseñanza. La hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. La hora undécima es las 5 de la tarde.
y cuando dejaron de trabajar era a las 6 de la tarde. O sea, trabajaron 1 hora recibiendo la paga de todo un día. Versículo 10. Si aquí vienen, pongamos así, los comunistas. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Por qué digo comunista? Porque estaban reclamando igualdad, pero el reino de Dios funciona diferente. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Nuestra actitud humana, nuestra naturaleza siempre nos da incomodidad de recibir regalos. Siempre en alguna ocasión cuando vamos a un lugar a comer o queremos dar algo a alguien, tenemos esta respuesta de esa persona: no, gracias, está bien, no te molesté, ¿para qué pagar? Yo tengo plata, no te preocupes. Siempre la naturaleza nos dice, tenés que hacer algo porque mira, no todo es gratis en esta vida. Tenemos un chip de que nos dice, el esfuerzo trae su recompensa, ¿cierto? Hay que esforzarse, hay que hacer las cosas bien y tenés tu recompensa. Bien, ese es el chip que nos ha dado el mundo, y en cierto sentido Dios también nos los da, y no es malo. Pero cuando se toma en cuenta el tema de la gracia, no es así. La gracia es un regalo que ni esperábamos recibir, que ni lo merecíamos. Es el amor desmedido de Dios hacia los pecadores. Bien, somos salvos por gracia, somos justificados por gracia, la vida cristiana se trata de gracia, la gracia es el punto central del cristianismo, la gracia de Dios es lo que nos hace tan diferentes a otro tipo de religiones. La gracia de Dios es un atributo autosuficiente, santo y perfecto y soberano sobre la creación. La gracia es la providencia que hace Dios sobre incluso animales, plantas, personas. La gracia común es el freno moral para que los inconversos no cometan perversiones como del vuelo de Sodoma y Gomorra. O sea, la gracia es el punto troncal del cristianismo. Jesús vino por gracia. Somos salvos por gracia. Ahora quiero que entendamos esta parte. Cuando somos salvos por este amor desmedido y extravagante y imparable e invencible, el amor de Cristo, su gracia. Pero cuando nos hacemos cristianos, empezamos a tener un método de vida diferente. Somos salvos por gracia, pero vivimos por el sudor de nuestra frente. Entonces, yo empiezo a mirar a Dios, o su gracia mejor dicho, de una manera medible. ¿Con esto qué quiero decir? Un ejemplo. Yo vengo al estudio, pero vengo al estudio bíblico de todas las mañanas con esta motivación. Vengo al estudio bíblico o a los cultos o a este culto porque quiero comenzar bien mi semana. O para que Dios me bendiga la semana. Yo voy a hacer esto, voy a tener mi tiempo de devocional para recibir las bendiciones de Dios. Tristemente es una mentalidad farisea y legalista. Porque nosotros, si venimos a un culto o venimos a un estudio bíblico, lo que nos tiene que motivar, ¿qué es? ¿Qué nos motiva a estar aquí sentados? ¿Cuál es la motivación correcta al estar aquí sentados? Si hemos sido o si has sido salvos por gracia. Amor. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la motivación
correcta de venir aquí, amar a Dios. Si yo pienso que venir aquí o hacer algo para Dios, Dios va a ser más motivado a bendecirme, es una mentalidad legalista y farisea. Lo que motivó a Dios a ser bendecido yo y tú, hermano, ha sido la sangre de Cristo puesta sobre nosotros. Efesios dice que hemos sido ya bendecidos con Cristo con toda clase de bendiciones celestiales. O sea, no hay una medida de gracia para nosotros. No tenemos una medida de gracia. La gracia de Dios se ha manifestado en la cruz por medio de Cristo y esa gracia ha sido imputada sobre nosotros, ha sido transferida hacia nosotros y Dios nos mira con un amor como cuando Jesús estuvo en la tierra. Y siempre me gusta hacer esta pregunta, que se responde con otra pregunta. ¿Cuánto te ama Dios? Y se responde con esta pregunta. ¿Cuánto amó Dios a su Hijo aquí en la tierra? Un amor infinito, ¿cierto? Bueno, si estás en Cristo, Dios te ama con ese amor, que amó a su Hijo, porque Él ya no ve tu nombre y tu apellido. Él te ve en Cristo, perfecto, santo, justo, digno de toda bendición celestial, digno de ese amor bendito, digno de la paternidad de Dios. ¿Sí? Bueno, es un preámbulo que estoy haciendo sobre la gracia de Dios, que es hermoso hablar sobre este tema, pero para algunos tal vez sea algo repetitivo. Pero tristemente, si es repetitivo, pídele al Espíritu Santo que esta enseñanza renueve tu amor por Dios. ¿Sí? Porque va a suceder dos cosas con esta prédica. O bien vas a salir con una imagen más agrandada de la gracia de Dios, o vas a salir con un corazón más endurecido con el que entraste aquí. Dios quiere que no sea así. Entremos en contexto con el capítulo 20. En la época de Jesús, cuando ya estaban los viñedos listos para cultivar, los jornaleros, las personas que querían un empleo, se paraban en un mercado esperando ser contratados por alguien. La hora laboral comenzaba a 6 de la mañana y terminaba a 6 de la tarde. Es decir, que el que quería ser contratado tenía que madrugar antes de las 6. Más o menos como ir al Sejib, ¿no? Uno tiene que estar bien tempranito para recoger su carnet. Pero en este sentido, el que no era contratado no daba de comer a su familia el día, porque el jornalero se le pagaba por día. Entonces, vemos al dueño de la viña, al capataz, yendo a conseguir trabajadores. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Primero los envía con un denario. Pago justo, es el pago que estipulado por la ley de Dios, eso está en Deuteronomio, que Dios exige que se le dé un sueldo para el día, para que dé de comer a su familia, el judío. Versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Qué dice? Les daré lo que sea justo. Ni siquiera le dijo, bien, como ya son las 3 de la tarde, entonces te voy a reducir. No, voy a hacer lo que sea justo. Vayan, trabajen. Versículo 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, ¿cuál es la hora undécima? Las 5 de la tarde. Faltaba una hora para que ya termine la hora laboral. Una hora. Es como que entres a trabajar ahorita que termine la hora laboral a las 7 acá, 7 o 6, ¿cierto? Y entres a las 6 y salgas a las 7 y te paguen tu día. Versículo 6. Seguimos sobre el 6. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados?
Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Otra vez, lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo, porque nadie nos contrató, ha contratado, él le dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Bien, examinemos la actitud del capataz, que es Dios en esta parábola. Este capataz sale a buscar trabajadores para su viña, no motivado por la necesidad que él tiene. Aquí no se refleja la necesidad del capataz. Él sale a buscar a estos hombres que estaban buscando un trabajo basado en la necesidad de ellos y no en la de él. Es decir, Dios, cuando obra para salvación a una persona, no lo hace porque estamos muertos en delitos y pecados. No lo hace porque estamos muy tristes o muy solos. Dios, cuando va a salvar a una persona de su pecado, de la ira venidera, no lo hace porque tiene una baja autoestima. O no lo hace porque vio que tenía en el futuro un potencial para servirlo a Él. Dios, cuando salva a un pecador, únicamente lo hace por su gloria, basada en su soberanía. Las causas de su misericordia de Dios es su soberanía. Su misericordia está regulada por su soberanía. ¿Me hago entender? Voy a ir así. Dios, cuando es misericordioso con alguien, Él es exclusivo, Él elige a quién. Él elige a quién. Él dice, yo voy a hacer esto con él y con él y con él, a él lo voy a salvar, a él lo voy a bendecir, a él le voy a dar un don, a él le voy a dar otro don, el don que tiene esa persona va a ser mayor, a esta persona la voy a rechazar, la voy a endurecer, no porque soy malo, sino porque es lo que se merece. ¿Basado en qué? La prédica de hoy se llama Gracia Soberana, tiene el nombre de una iglesia amiga, ¿no? Es gracia soberana. Todos estamos de acuerdo con que Dios es soberano en la creación. Dios es soberano en poner cuántos litros de agua va a caber en un océano, en un río. Dios es soberano en poner el sol en cierto lugar, la luna en cierto lugar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios es soberano en poner leyes que regulen nuestra conducta. No matarás, no mentirás, no dirás falsos testimonios. ¿Dios es soberano para hacer eso? Es soberano. Él a nadie le está pidiendo un consejo. ¿Qué opinan ángeles? ¿Será que va a ser bueno poner no adulterar? No, Él es el legislador del universo y Él pone los estatutos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, ahora Dios, al dar su gracia, Él también es soberano. Él es soberano con quien quiere salvar. Él es soberano al dar su salvación. Él es soberano al manifestar su amor sobre personas específicas, especiales, concretas. ¿Y saben cómo se llaman esas personas? Iglesia. Iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahí es donde más duro nos da, ¿no? Eso es más espinoso. Queremos exaltar la soberanía de Dios en la creación, en la historia, en su poder, pero queremos minimizar su gracia soberana en la salvación de los pecadores. Dios es soberano en todo. Dios no puede ser soberano en unas cosas sí y en otras cosas no. No, Dios es soberano en todo. Ahora, ¿dónde estoy justificando mi posición bíblica? Un ratito, rápidamente, vayámonos a Romanos 9. Versículo 9. Romanos 9, versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió,
de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por lo que Él llama. Se le dijo al mayor, servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ellos, como aclara Pablo, no habían nacido todavía. Dios, antes que nazca Esaú, ya lo aborreció, y antes que nazca Jacob, lo amó, sin haber hecho nada malo ni bueno. El versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Acaso es injusto eso? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pongámosle un punto final ahí. Y en tu casa puedes estudiar y leer, y está confirmando todo este capítulo, y toda la Biblia confirma que Dios es soberano en la salvación. Es soberano en la salvación. Dios es soberano en quitarle su familia y sus posesiones al hombre más justo de esta tierra. ¿Acaso no lo hizo con Job? Lo hizo con Job. ¿No lo puede hacer contigo? Lo puede hacer contigo y conmigo, porque Él es soberano. No fue el diablo. Job en ningún momento reprendió al diablo ni ató a nadie. Job vio la mano de Dios. ¿Pero por qué lo hizo Dios eso? ¿Porque apostó con Satanás a ver quién le niega, quién le niega y quién no le niega? No, lo hizo para cambiar el corazón de Job. Porque Job al final de todo este proceso dijo, de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Job, cuando se le retiraron todas sus posesiones, dijo, ¿cuál es su frase que hasta la cantamos? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea Dios. Pero más adelante está renegando contra Dios, maldiciendo el día que él nació, está reclamándole a Dios, y Dios le da como 45 preguntas. ¿Quién me dio consejo a mí? ¿Acaso el barro le dice a su hacedor qué hacer? Y Dios ahí le responde. Pero ¿cómo salió Job de ese proceso? Refinado, como el oro. Dios es soberano porque Él te ama y me ama, porque Él sabe qué es lo mejor para mí. Spurgeon decía, la mejor almohada para dormir es la soberanía de Dios. Eso es tener la conciencia, tener mi fe, mis emociones seguras de que Dios tiene el control de todo. Es muy fácil decir, sí, Dios tiene el control. Pero cuando tú te pones a ver, estar en los zapatos de las cosas de Job, o un accidente, una enfermedad, la soberanía de Dios la empezamos a minimizar. Dios es soberano, Dios es soberano. Su gracia es parte de esa soberanía. Y es lo que hizo Esto tiene mucho que ver, por si acaso, con lo que estamos viendo, con la parábola. ¿Saben por qué? Porque Dios está mostrando justicia a uno y gracia a otro. Dios le está diciendo, ustedes trabajaron las 6 horas o 5 horas en el calor del día, y yo convení con ustedes un denario. Tienen su denario, se merecen un denario. Pero aquí hay otros que han trabajado 1 hora. A ellos les voy a dar un denario. Les voy a dar algo más de lo que ellos no se merecen. Y a ustedes les voy a dar justicia. Ahora, yo sé que algunos de aquí pueden estar diciendo, no, eso se ve muy injusto. No, eso se ve muy déspota, muy autoritario, muy dictador, muy severo. ¿Ustedes creen que Dios es severo? ¿Creen que Dios es severo? Cuando Adán y Eva pecó, ¿Dios fue severo con Adán y Eva? No, lo que hizo fue mostrar gracia y misericordia. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Primero, ¿qué hizo Adán con Dios? Le echó la culpa. Fuiste tú, Dios, al darme a esta mujer. ¿Y qué hizo Eva? Fuiste tú, Dios, al poner una serpiente. Todos le echaron la culpa a Dios. ¿Y qué hace Dios?
Dios, una criatura formada de la tierra, altercando contra su creador, lo que Dios pudo haber hecho es fulminarlos en ese momento, pero Él no hizo eso. Él hizo ropas de piel de animales, lo vistió, dio una promesa de salvación, la cruz, el pre-evangelio, sentenció a la serpiente y obviamente vinieron las consecuencias del pecado, pero Dios fue misericordioso. Este capataz fue misericordioso con todos, con todos. Él pagó a cada uno lo que le correspondía. El que recibió injusticia aquí es Dios, el capataz. Porque estos hombres no debían en ningún momento altercar y murmurar contra el padre de familia, contra este capataz. Él recibió la injusticia. Ellos debieron de haber recibido y callarse. Pero no lo hicieron así. ¿Saben por qué? Porque son igual a nosotros. Dios, yo te serví. Dios, yo me congrego. Yo oro en las mañanas. Yo hago esto. Señor, ¿por qué me deseas esto a mí? Creemos que por los méritos que hacemos en esta tierra, Dios nos tiene que bendecir más. No, eso no pasa. Ninguna labor para Dios hace que Dios me bendiga más. Ninguna. Dios ya me ha bendecido y me bendecirá por causa de Cristo, no por causa mía. No es nada de lo que yo haga. El don que tú tengas o el que yo tenga no es motivo para que Dios me bendiga. Soy bendito en Jesús. Somos benditos en Cristo. No por mis méritos o por mis deméritos. Dios los trató a cada uno con gracia. Dios respondió a estos hombres desempleados con misericordia. Pero a uno pagó con justicia y a otro pagó con gracia. A uno le dio más y a otro le dio justicia. Dios puede hacer eso. Dios puede hacer. ¿Cuál es el mensaje central de esta parábola? Es este. Nosotros somos los trabajadores de la 11ª hora. Somos los trabajadores de las 5 de la tarde. No merecíamos ser contratados. No merecíamos ser vistos por Dios. No merecíamos ser parte de su familia. No merecíamos nada de esos regalos. Porque nosotros, faltando una hora para que nos vayamos al infierno, vino Jesús y nos rescató. Y tengo un presentimiento en este momento que algunos pueden pensar con lo que he dicho que Dios es injusto. Y quiero hacer un paréntesis y decir esto. La misericordia es recibir lo que no merezco, ¿sí? Recibir lo que yo no merezco, ¿sí? ¿Alguien quiere misericordia aquí? Tiene que pedírsela a Dios, porque Él va a ser justo. Queremos que Dios sea justo con nosotros. ¿Quién quiere que Dios sea justo con uno? De verdad, ¿quién quiere que Dios sea justo con uno? Si para ti esto es injusto, que Dios sea soberano con su gracia. ¿Quién quiere que sea justo? ¿Quieres que Dios sea justo? En este momento tu corazón debería de dejar de latir si quieres que sea Dios justo. Este momento debería ser tu último minuto de vida si quieres que Dios sea justo. El motivo por el cual respiramos en este momento es a causa de su misericordia, que son renovadas cada mañana y no somos consumidos por su ira a causa de su misericordia. Eso es misericordia. Eso es que Dios sea injusto con Él mismo, si así quieren verlo. Él retarda su ira para mostrar gracia común, gracia salvífica, para que todo ser humano responda con arrepentimiento y fe a la obra de Cristo. Así que, simples mortales, nosotros, simples mortales, no exijamos que Dios sea justo, exijamos que Dios sea misericordioso. ¿Sí? Porque esa justicia en Cristo está a nuestro favor. Porque esa justicia, la justicia de Dios en Cristo, está en nuestra contra. Así que tengamos cuidado. Bien, seguimos. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Saltémonos un poquito al versículo 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más,
pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Se dan cuenta? Estos hombres están murmurando por el pago. Eran unos comunistas, unos marxistas. Querían igualdad para todos. O si no, bloqueaban. Algo así. Querían igualdad. No, el reino de Dios es diferente. Dios es el que legisla, Dios es el que da y quita, Dios es soberano al dar su gracia. Versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Ahora, quiero que recalquemos, pongan su dedito en la palabra amigo. Esta palabra amigo, en el griego, no está traducida como filio, como alguien cercano a mí, que yo puedo decirle a Osvaldo, yo decirle hermano, yo le digo hermano Osvaldo y lo digo con el corazón, o a alguien que está cerca de mí, a Valentina, a Gilberto, o a los diáconos, hermano, y lo digo con el corazón. Son cercanos al ministerio, a la iglesia, los veo, somos consiervos. Yo les digo hermano a las hermanas aquí que ministran, hermana, ¿sí? Porque están cercanos a mí. Pero aquí no está con esa palabra hermano, o amigo, mejor dicho, amigo. Está con la palabra etairos. Etairos, al decir amigo, es como que venga una multitud de personas un domingo y se entre un inconverso a escuchar la predicación. Y yo al verme con el inconverso le digo: ¿cómo está, hermano? Pero le digo hermano porque no sé su nombre, pero sé que es un desconocido para mí. Es como lo que Jesús está diciendo aquí, es como que es alguien que es lejano a Él, que no es íntimo a Él, que no tiene comunión con Él, que es alguien desconocido. Es como cuando vas a tu curso y hay un montón de gente: es mi compañero, ¿no? Pero ni sabe su nombre. Esta misma palabra la usa Jesús a referirse a Judas en el Getsemaní, cuando viene Judas con todos los soldados. Amigo, ¿vienes a entregar con un beso al Hijo del Hombre? La misma palabra amigos que utiliza aquí Jesús en esta parábola es la misma palabra que dice Jesús, amigo, a Judas. Así que cuando escuchen hacer resaltar el amor de Jesús hacia Judas, creo que hay que tener cuidado, porque Jesús no lo veía como un amigo, un hermano. Jesús lo veía a Judas como alguien lejano, como alguien que no lo conocía él, o sea, Judas a él, ni él a Judas, no lo conocía, era alguien lejano. Entonces debemos entender esa palabra. Y este capataz le está diciendo lo mismo a estos hombres. ¿Dios tiene el derecho de hacer eso con ellos? Sí tiene el derecho, Él es soberano. Él es soberano. Ya los de la 11ª hora, ¿qué les llama? Ellos son sus preferidos, son los exclusivos. Dios hizo eso, Él puede hacer eso. Él puede hacer eso. Y los llama hacia la gracia y les da un denario. Amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Estas palabras no son por si acaso que, por favor, ¿puedes andarte? No, toma y vete. O sea, ya te pagué, chao. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío, o tienes tu envidia, porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Yo lo estoy haciendo ver este versículo en el sentido de que Jesús lo está explicando, ¿sí? Ese es el significado original de lo que Jesús está transmitiendo a sus receptores, a sus escuchas de ese momento, ¿sí? Jesús está haciendo un énfasis en que Dios es soberano en dar gracia a quien Él quiere y darle justicia a quien Él quiere. Y ahora, en estas últimas palabras,
hay un poco de confusión teológica y exegética en el estudio de estas palabras, porque dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Lo que Jesús y lo que yo creo que Jesús está diciendo aquí es esto. No importa cuánto tiempo tenga de cristiano usted o el otro, o el de aquí o el de allá. Yo los voy a llamar a todos los que van a ser míos, ¿sí? Yo lo llamé a Abraham a sus 80 y pico, lo llamé a David cuando era un adolescente, lo llamé a... O sea, él llama a cada uno conforme a su tiempo kairos y no conforme al tiempo cronos, el tiempo humano. Él conforme a su tiempo, el perfecto, el tiempo kairos. Él llama a salvación a quien él desea y quiere, y para nosotros, para muchos puede ser tarde, y para Dios no, este fue el tiempo, que te conviertas a tus 15 o a tus 30. Y esto lo justifico diciendo que Jesús, cuando estuvo predicando por Samaria, Judea, por Palestina, en sus últimos segundos de vida de Cristo y de un ladrón, ¿qué hizo Jesús? Imputó gracia, transfirió gracia a un maleante, a un ladrón, a alguien que ha hecho... El que era crucificado no era porque rompió un vaso, el que era crucificado no era porque pisó a una viejita, no, el que era crucificado era por actos graves de delincuencia, posiblemente un violador. Y Jesús le dice, primero este hombre recibe convicción del Espíritu Santo para pecado, y dice, él no ha hecho nada malo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, en el reino de los cielos. Y Jesús le dice, te prometo que así va a ser, vas a estar en el cielo. Dios lo llamó en sus últimos minutos a ese hombre para que entre al reino de los cielos. Y Dios llamó a alguien a sus 13 años para que entre al reino de los cielos. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Eso significa que todos por igual, cuando Dios elige, serán salvos. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. Ahora, muchos justifican diciendo, yo me voy a arrepentir en un tiempo más que no estoy muy bien preparado, ¿no? Bien, la triste noticia es que ese maleante que se arrepintió al lado de Cristo, no buscó arrepentimiento él, ¿sí? Porque Romanos 3 dice que somos inútiles para buscar a Dios. Dios provocó en él el arrepentimiento. Y él se arrepintió porque Dios lo provocó, no porque su voluntad estaba sana y salva. No, estaba muerto en delitos y pecados. Y Dios en ese hombre perverso, Dios provocó arrepentimiento. Y él en este momento, mientras estamos acá, él está disfrutando de la presencia inmediata de Dios. Él está viendo a Dios, a Cristo, está en comunión con otros santos. Ese hombre que hizo tanto daño en su vida, pero él está disfrutando lo mismo que tú y yo vamos a disfrutar en el cielo. Va a disfrutar lo mismo. Esa es la justicia de Dios, esa es su gracia, es su soberanía. Él hizo eso con los de la hora undécima. Y esos somos nosotros, los de la hora undécima. Somos los últimos, los que ya no contrataba a nadie, pero vino Dios motivado por su gracia a salvarnos de la condenación eterna. Porque el Evangelio es Dios salvándonos de Dios. Ese es el Evangelio. Dios salvándonos de Dios. Porque ¿quién nos va a castigar cuando estemos en Cristo? ¿Quién es el que castiga? ¿El diablo? No, es Dios. Dios es Dios en el cielo y es Dios en el infierno. Dios es Dios en la luz y Dios es Dios en la oscuridad. Dios es Dios terrible y Dios es Dios amoroso. Dios es multifacético, Dios es multifactorial, Dios tiene atributos y en cada uno de sus cualidades Él es perfecto. ¿Sí? Si lo vemos a Dios como un todo de amor, hasta el diablo puede salvarse con esa imagen de Dios. Que Él es todo amor, que Él es todo amor. No, Dios tiene atributos, es amor. Él es amor, también es santo y es soberano y es justicia y es benévolo
que es misericordioso, pero no solo es amor, Él es también soberano. Y para concluir, hermanos, quiero rematar todo lo que he dicho a través de la historia de un misionero que es muy elocuente su vida y explica mucho sobre la gracia de Dios. Y por favor, deseo que pongas atención en estos 2, 3 minutos, 5 minutos que voy a narrar esta biografía de este misionero. Allen Gardner, un misionero europeo, un misionero que había fracasado en muchos intentos al evangelizar por aquí, por Latinoamérica y en otros lugares, por el África. Él decide ir a la Patagonia Argentina, a la Tierra de Fuego, con otros 3. Él al llegar a la Patagonia Argentina, desembarca y se olvida bajar los alimentos. Y la próxima venida en que tenía que venir el barco era en 6 meses. Y para el colmo, cuando desembarca en ese lugar, los indígenas no eran nada amigables y le roban todo. Lo poco que tenía de alimentos se lo roban. Entonces envían el primer barco de una parte de Europa, no recuerdo, lo envían y el barco naufraga. Y los misioneros se quedan sin alimento durante varios meses. ¿Saben cuánto tiempo se quedó sin alimento? 1 año. 1 año y medio sin alimento. Y cuando ya desembarca el otro barco con los alimentos, ellos encuentran en una roca, escrito con otras piedras, cavada aquí, bajo la piedra. Y en esos escritos les indica dónde estaban estos misioneros. Y cuando llegan, los misioneros estaban muertos, los 4. Y el misionero antes de morir escribe esto: cuán grande y maravilloso amor me ama mi Dios. Hasta aquí me ha conservado por 4 días, sin sentir hambre ni sed, a pesar de estar sin alimento. ¿Se imagina? Dios mantuvo a este misionero sin haber predicado a nadie, seguramente esos indígenas, y sin haber hecho la obra de Dios para nuestros ojos. Pero Dios en su misericordia los preservó en sus últimos 4 días, sin hambre y sin sed y sin cansancio. La muerte de estos 4 hombres fue una muerte sin violencia, sin sufrimiento, fue una muerte en paz. La gracia de Dios se manifestó en ellos no porque fueron a hacer misiones, ni porque fueron a predicar. La gracia de Dios se manifestó en ellos porque son hijos de Dios y Dios los perseveró aún sin alimentos y sin agua. Dios demostró su infinito amor sobre ellos porque eran y son sus hijos. Dios en ningún momento los desamparó. Dios en su soberanía, en su método, en su proceso, Él permitió que se olviden de sus alimentos. Él permitió que vengan los indígenas y les roben sus alimentos para una cosa, que ellos entiendan y nosotros entendamos que Dios nos ama, no por las cosas que hagamos. Dios nos ama porque somos sus hijos. Su amor es igual que la justificación. Somos justificados en el pasado por nuestros pecados pasados, en el presente por nuestros pecados presentes y en el futuro. Su amor es así. Su amor no nos echa en cara nuestro pasado. Su amor está vigente en este momento para ti si eres un hijo de Dios. Y su amor estará vigente hasta la eternidad de las eternidades. Que este amor transforme nuestra vida. Que a la hora de orar, a la hora de diezmar, de ofrendar, a la hora de amar a alguien, que tu motivación sea esta gracia. Que la motivación para mantenerte santo en esta vida, en este mundo tan roto y pervertido y promiscuo y que quiere
deshacer a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Que este amor sea el motivo por el cual tú te mantengas en santidad. Que este amor sea el motivo por el cual todos los días busquemos arrepentimiento. Es su amor. Ese es el resumen del decálogo, de los 10 mandamientos. Su gracia, su amor. Dios nos ve perfectos a nosotros, no por las cosas que hacemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y por eso Él nos ama. No hay virtud alguna en mí para que Dios me ame. Solo su sangre puesta sobre mí hace que Dios derrame su amor. Que Dios bendiga a su iglesia. Señor, te doy gracias. Porque el justo murió por los injustos. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que siendo aún tus enemigos, vino Cristo a morir por nosotros. Él es el buen samaritano, Él es el buen capataz que nos ha recogido, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el final, Él es el amor en persona aquí en la tierra, y Él está aquí con nosotros, está con su iglesia. Y Él está llamando en este momento en arrepentimiento y fe a todos. Y yo voy, Señor, a ti, y te pido que me des la oportunidad esta noche, y des la oportunidad a otro, Señor, de que nos arrepentamos genuinamente, Señor, por haber creído que nuestras obras son mayores que lo que tú hiciste aquí en la tierra, Señor. Creemos por fe, Señor, que tú eres soberano y lleno de gracia y lleno de amor, Señor. Y creemos, Señor, y deseamos, Señor, conocer más de tu gracia, más de tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta noche, Señor, y por la semana que viene, Señor. Que esta semana, Señor, sea un motivo más para glorificar tu nombre, Señor, y hagamos las cosas para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.